este caso, el trabajo que hemos venido desarrollando, por ejemplo, con las comunidades quichuas, ha sido bien interesante porque ha sido un proceso realmente participativo de mucha interacción. Es decir, no hemos llegado a imponer nuestros criterios, sino más bien hemos trabajado en un proceso de consenso. Es decir, miren, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que puede suceder. Pensemos en cuáles deberían ser las estrategias para que ustedes el día de mañana no se queden sin su recurso, pero que obviamente mantengan su aprovisionamiento adecuado. Tiene que ver con iniciar un proceso que llámalo tú de diagnóstico, es decir, vamos y empezamos a interactuar con respecto a cuáles son los datos que nosotros tenemos de algunas especies, ¿no es cierto?, cómo están las poblaciones de esas especies, pero obviamente tiene mucho que ver con ellos, porque ellos también lo van identificando en su día a día, es decir, cazadores y pescadores, cuando están mirando cómo se van desarrollando sus faenas, y van encontrando que cada vez tienen muchas más dificultades para poder acceder al recurso. Coincidimos en que efectivamente ese proceso se está agotando su recurso, y entonces ellos empiezan también a definir de manera comunal que es preciso establecer cierto tipo de reglas, ¿no es cierto?, para poder normar el uso de sus recursos, ¿no es cierto?, pero también establecen cierto tipo de lugares en donde justamente, como decía Galo, hay que establecerlos como lugares fuentes, que son los de aprovisionamiento de los animales. Entonces es un proceso dinámico, digamos, un proceso que lleva tiempo también, porque no es fácil, es decir, hay mucha gente que está de acuerdo en que los recursos se están agotando, pero hay otros que pues toda su vida lo han hecho, y es muy difícil cambiar de práctica. Por ejemplo, si se acogen al tema de las vedas, eso implica que pues van a tener que acceder a otro tipo de recursos mientras no pueden cazar a estos, ¿no? Ese es el más complicado, porque definitivamente la gente no está de acuerdo en no cazar. Pero a la larga, cuando se dan cuenta que si no lo hacen, pues van a quedarse sin el recurso, lo van entendiendo. Pero es un proceso. Un sistema de sanciones establecido directamente desde la comunidad o desde la directiva, y obviamente refiriéndose a la asamblea. Es decir, cuando estableces unas normas de uso y estableces una zonificación, también estableces un sistema de códigos y sanciones con respecto a eso. Es decir, se motiva a quienes han cumplido esa normativa que se ha definido de manera colectiva, pero también se sanciona a quien la incumple. Y los sistemas y mecanismos los escogen efectivamente desde ellos. Hace algún tiempo las comunidades quichuas se estaban preocupando porque empezaron a escasear los huevos de tortugas acuáticas, las charapas. Y eso generaba preocupación porque pues es una fuente de alimento, pero también era una fuente de ingresos económicos, pues ellos recogían en ciertas temporadas los huevos de charapa y los vendían en estos mercados de fauna. Entonces, conversando sobre esto, llegamos a un acuerdo en que si nosotros les podíamos apoyar para encontrar una alternativa y lograr que recuperar las poblaciones de charapas, ¿no?, en esta zona del Napo, y de qué manera podíamos hacerlo. Entonces, de manera conjunta pensamos en algunas estrategias, y luego pues llegamos al acuerdo de que pues si estaban interesados de esa manera podíamos experimentar con establecer ciertas piscinas, ¿no?, en donde nosotros asegurábamos que los huevitos de charapa podrían seguir su curso normal, eclosionar y asegurar que iban a haber más especies.
números, ¿no? en la especie, y de esa manera pues ellos aseguraban su beneficio normalmente de consumo, y a la vez generar un ingreso simbólico, porque pues no es un ingreso significativo, por hacer este tipo de ejercicio, ¿no? De conservar estos huevitos, abstenerse de recogerlos y venderlos, y seguir todo un proceso de cuidado de las charapas. Esta experiencia piloto ha funcionado, ha tenido muy buenos resultados. La gente ha podido evidenciar que es posible cuidarlos y lograr efectivamente un aumento del número, ¿no? de las charapitas. Y pues ha sido interesante a tal punto que ahora existen otras familias de comunidades ahora guaraní que están también interesadas, y en base a eso hemos logrado de manera conjunta armar un proyecto que pueda seguir esta misma lógica. Pues fue una experiencia interesantísima para ellos, ¿no? Porque se dieron cuenta que realmente sí se puede trabajar por asegurarse que una especie no se vaya a extinguir. Yo creo que es un tema en el que hay que trabajar muchísimo, porque pues primero hay que no se ha incursionado en un verdadero ordenamiento, por ejemplo, de las actividades turísticas dentro de la zona. Entonces actualmente tienes una serie de propuestas muy diversas, ¿no? De cómo trabajar el tema de turismo. Entonces tienes grandes lodges con mucha capacidad de recepción, mucho lujo, y tienes pues las pequeñas casas manejadas desde las comunidades también pretendiendo también acoger, ¿no? a esa gran variedad de turistas, que lo pondría entre comillas, ¿no? Porque pues es un segmento de mercado muy específico, ¿no? muy dirigido. Entonces, esa relación con vida silvestre realmente es, diría yo, que muy compleja, porque al no haber un ordenamiento de este tipo, entonces esto también se vuelve un factor más para el tema del tráfico de vida silvestre, y también para el tema de cacería ilegal. ¿Por qué? Porque también pues lo interesante es, y lo exótico es llegar y adquirir tal vez algún animalito ahí interesante, ¿no es cierto? Un lorito o un monito, ¿no? Y llevárselo, como pues comer esa carne tan exótica, ¿no? que guanganas, bueno, una serie de roedores, ¿no? O que el tapir u otros. O también, pues, qué exótico encontrar el huesito fantástico que va a pues, resolver todos los problemas de fertilidad, ¿no? O de virilidad, o encontrar esa grasa de animal que me va a salvar de todos los males, ¿no? Entonces, sí es un problema, y en la medida en que esto no se vaya ordenando realmente, puede convertirse en una de las principales amenazas que tiene el parque y la reserva de biosfera. El tema de zocriadero es un tema bastante complejo, porque si bien persigue muy buenas intenciones, no existen muy buenas experiencias de implementación de este tipo de estrategias. De hecho, los casos más complicados son cuando efectivamente si el objetivo es, por ejemplo, el sustento para consumo, ¿no? Generalmente no es algo que se ha consensuado, por ejemplo, con las poblaciones que estarían inmersas en este proceso, y generalmente no funcionan porque pues la gente no está dispuesta a consumir carne que no viene del bosque, primero pues por un tema de tradición, ¿no es cierto?, de tradición ancestral, pero también porque generalmente tienen que alimentar a estos animales
con otro tipo de alimento que no es necesariamente el del bosque. Entonces eso implica que es o balanceado u otro tipo de comida que se produce, ¿no es cierto?, en la vivienda. Entonces esto para ellos genera diferencias en cuanto al sabor de la carne, por lo tanto no es apetecible. Entonces muchas de estas iniciativas no han funcionado justamente por eso, porque al final no les interesa. Luego, no hay experiencia realmente ni estudios de las conductas de algunas de estas especies en cautiverio. Por lo tanto, no siempre se conoce cómo manejarlas en cautiverio. Y otro tema muy grave es el tema de salud. El tema de salud animal es un tema que aquí no se lo maneja bien y no se conoce, no hay muchos datos al respecto. Y más bien pueden volverse focos infecciosos porque pues al estar en cautiverio van adquiriendo una serie de enfermedades que no son generalmente las que les suceden en el bosque, y muchas veces por la falta de cuidado estos animales escapan, vuelven al bosque y se vuelven focos de infección y de contaminación muy graves, de los cuales todavía no tenemos datos. Es una alternativa mientras guarde y considere todos estos cánones. Si no se maneja de esa manera, realmente no es viable, ¿no? Y creo que sí deberíamos pensar en otro tipo de alternativas en donde realmente las poblaciones están involucradas en este proceso, pueden aportar con su conocimiento y pueden realmente definir con mucha precisión con qué animales trabajar y de qué manera.